Yo voy a hacer un muy breve resumen de lo que me acuerdo de tu carrera, pero básicamente vos empezaste tu carrera profesional trabajando en España, en la universidad, haciendo proyectos de robótica, trabajando con C++. Después te mudaste a Nueva Zelanda, donde por cuestiones del mercado local y tu experiencia, que en ese momento era limitada, pasaste a testing y empezaste a hacer una carrera en testing, pasaste de testing manual a automation, trabajaste en un proyecto muy interesante con una empresa que se llama Rocket Lab. Básicamente fuiste parte de todo el equipo de la compañía que puso el cohete en el espacio. Después de ahí te fuiste a Inglaterra y en Inglaterra trabajaste para una empresa del grupo McLaren o algo por el estilo de Fórmula 1, donde hacías software que básicamente usaban los equipos de Fórmula 1, tanto para con los pilotos, para con el auto, para con todo. Y después cambiaste a la industria financiera, que es en el trabajo donde estás hoy, ¿no? Y me decías que hace 4 años y medio que ya estás trabajando en esta compañía. ¿Qué es lo último que hiciste en estos últimos 4 años y medio? Lo último que he hecho recientemente he cambiado mi puesto a Staff Engineer y básicamente pues estoy liderando iniciativas técnicas y trabajando con distintos equipos para llevar a cabo proyectos, iniciativas y todo. Desde un punto de vista mucho más técnico, mucho más trabajando junto con los desarrolladores de los distintos equipos. Y sí, y específicamente ahora ya no estoy tanto en QA Test Automation, es un poco más general en procesos. Te iba a repreguntar eso justamente. Vos empezaste en desarrollo de software, hiciste una carrera en Software Engineering Testing y ahora volviste a todo lo que es Software Engineering puro sin tener el foco en testing. Sí, en realidad sí, siempre he estado en Software Engineering porque, claro, las prácticas que utilizamos para Test Automation y todo eso son las prácticas de Software Engineering. O sea, utilizamos las mismas herramientas, los mismos procesos, PR reviews, todo es lo mismo. La diferencia es que lo que estamos creando es un software para testear otro software, pero que es lo único, ¿no? El domain es lo que cambia. En realidad las prácticas que hacemos es lo mismo, por lo que si aprendes uno, aprendes el otro. Da igual. Sí, no es que estás haciendo puramente testing, sino que estás haciendo software para testing, pero estás produciendo software al fin. Exacto, porque obviamente siempre he estado aconsejando y ayudando a los pues SDTs o a los QAs o a quien sea que esté utilizando el framework a no qué test hacer, las estrategias de testing y todo eso, pero sí, mi foco era crear el framework. ¿Cuáles son los highlights de tu carrera? O sea, trabajaste en un ambiente académico universitario, en robótica, después trabajaste en una empresa de software en la industria del cine, en la industria aeroespacial, o no sé cómo se dice, después industria de Fórmula 1, deportes, y ahora en blockchain. ¿Cuáles son tus takeaways? ¿Qué son las cosas que te llevas como profesional, como desarrollador de software de cada una de estas etapas de tu carrera? En el fondo lo que me llevo son las experiencias y la gente que he conocido y sí, básicamente es el viaje en sí. Porque, por ejemplo, hay cosas que fueron súper emocionantes. Por ejemplo, en Rocket Lab, cuando pusimos el primer cohete, cuando fue el lanzamiento, estábamos todos en la Mission Control, teníamos los nervios a flor de piel, o sea, fue mucho... Había muchas emociones, pero claro, eso es un punto. Hasta que llegamos allí, hubo mucho trabajo, hubo muchas, tampoco voy a decir lágrimas, pero sí hubo mucho sudor, problemas, de todo. Entonces, de cada una de las empresas lo que me quedo son con experiencias, con gente que he conocido y en la resolución de problemas. Aprender que llegan problemas nuevos en distintos sitios. En todo se hace software, pero la industria es distinta, los problemas son distintos, la gente es distinta y hay que saber desenvolverse y hay que saber moverse. Al final, por ejemplo, el trabajo de Rocket Lab lo conseguí por alguien que conocí en mi empresa anterior, en Vista, en la de cines. Y ahora mismo tengo un muy buen amigo aquí en Londres, que fue uno con el que estuve trabajando también en Rocket Lab. Entonces, poco a poco también todo va hilándose con los años.
Gonza, en otras oportunidades has contado que fuiste y sos parte del proceso de entrevistas y además en tu rol de staff engineer ahora también trabajás con distintos equipos en lo que haces. Te quería preguntar principalmente, o la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo definís el talento en el contexto de contratar desarrolladores de software? ¿Qué significa el talento? El talento es básicamente encontrar a la gente adecuada para ese puesto de trabajo. Entonces, muchas veces no hay que ver un rechazo como candidato. Si te rechazan para un puesto, no quiere decir que seas malo, que no significa que a lo mejor no eres el ideal para ese puesto. O que, bueno, también hay competencia. También estás peleando contra otros candidatos que probablemente no conoces, que pueden tener más experiencia o como la entrevista es un momento puntual, haberlo hecho mejor en ese momento puntual. Al final lo que se busca es alguien que te resuelva problemas, que se lleve bien con el equipo, alguien con el que vas a trabajar 8 horas al día. Es un montón. Entonces, básicamente, cuando decimos talento, no nos referimos a gente, ¿no?, especial o súper inteligente, sino es alguien que es buena, entre comillas buena, en todo, ¿no? Porque a lo mejor te toca a alguien que es totalmente antisocial, sí, es un cerebrito, pero es antisocial, no se va a llevar con nadie del equipo, pues probablemente no sea la persona adecuada, porque es posible que te genere más problemas que alegrías. Totalmente, y ahí te iba a preguntar justamente, ¿no? Vos decís que el talento no es ser un distinto, no es ser especial, y es importante justamente en tu carrera la comunicación y el trabajar con distintas personas te ha ayudado mucho a tus distintos trabajos, distintas oportunidades. Y dijiste que al final vos necesitas a alguien en el equipo que resuelva problemas. ¿Cuáles son las cualidades de un desarrollador de software a la hora de resolver problemas? Independientemente de lo técnico, ¿no? Porque uno tiene que tener un conocimiento técnico para resolver un determinado problema, pero por fuera de lo técnico, ¿cuáles son esas cualidades que tiene que tener un desarrollador de software para poder resolver problemas? Lo principal es saber entender el problema, porque los problemas tienen un contexto. Los problemas hay que resolverlos para alguien en concreto, ¿no? Que normalmente son tus clientes, tus customers. Y luego también tienes una serie de limitaciones, ya sea dinero, tecnologías que puedes usar. Entonces, bueno, lo que se busca es saber encajar todo eso, entender cuál es el problema, entender para quién es el problema, luego ser capaz de resolverlo con diferentes soluciones. En ingeniería no hay solución perfecta, no hay una única solución, nunca. Siempre hay varias soluciones, pros y contras. Entonces, hay que saber resolver un problema de distintas maneras, saber evaluar o analizar esas soluciones y decir, bueno, lo bueno de esto es esta, lo malo es esto, para luego ser capaz de elegir cuál es la que mejor se adapta. Y obviamente también están las limitaciones técnicas. Bueno, oye, utilizamos este lenguaje de programación, utilizamos estas librerías, estos frameworks, ya está. ¿Cómo pones todas las piezas juntas para resolver el problema? ¿Cómo evaluás eso en un proceso de entrevistas? Porque uno puede hacer un ejercicio de código, puede hacer determinadas cuestiones para evaluar el conocimiento técnico, pero evaluar todo esto que vos estás diciendo, ¿cómo lo haces en un proceso de entrevistas? Es muy difícil. Y por eso es cierto, y yo creo que todo el mundo que hace entrevistas sabe que los procesos de entrevistas son un poco injustos, porque tienes que valorar a una persona en un tiempo muy limitado. Entonces, básicamente a mí lo que me gusta es ver cómo la resolución del problema. No estoy tan enfocado en la solución en sí, sino en ver el proceso. Es decir, yo te doy un problema, normalmente obviamente va a ser de programación, pero ver cómo lees el problema, ¿no? Lees la pregunta, ver cómo estás pensando y sobre todo estás comunicando tus pensamientos. Porque sí, puedes quedarte pensando en silencio para organizar tus ideas, pero luego es importante comunicar. Una empresa, eso es primordial, saber comunicar porque estás siempre trabajando en equipo. Obviamente tienes que dar con una solución razonable. Vamos a ver. O si no das con la solución, pues no es
Puede ser una red flag, obviamente. Pero sí, es ese proceso. O también, ¿sabes? Algo muy importante es saber incorporar feedback al momento. Es decir, tú imagínate, yo te estoy haciendo una entrevista y bueno, tú estás razonando, estás pensando el problema, estás dándome una solución y yo veo, como te estás comunicando conmigo, empiezo a ver por dónde vas. Y en algún momento digo, uy, creo que está yendo en una dirección que no es la correcta. Y yo te digo algo, te digo, oye, ¿no? ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Has pensado, o más que darte la solución, seguro que quieres hacer esto? ¿Por qué quieres hacer esto? Ahí es donde a mí lo que me gustaría ver es como tú pones eso en tu feedback loop y dices, ok, ¿por qué me estará diciendo esto? A lo mejor no estoy yendo en la dirección correcta. ¿Y cómo eres capaz de cambiar ligeramente el pensamiento, ¿no? Y llevarte hacia la solución correcta? Entonces, obviamente sin darte la solución, pero con ayuda, que seas capaz de encontrar la solución. Obviamente, en tecnología y los programadores de software siempre se apoyan en Google, se apoyan en Stack Overflow y hoy en día seguramente se apoyen en AI, ChatGPT o alguna otra AI que anda dando vueltas. Vos en su momento me comentaste que no tenés ningún inconveniente que hagan eso, pero sí te interesa ver cómo lo hacen. ¿Qué son las cosas que mirás cuando están haciendo esa investigación? AI lo voy a dejar aparte, es muy nuevo, está bien utilizarlo. Yo en mis entrevistas no voy a dejar utilizarlo aún. Eso es muy nuevo. Pero lo que voy a decir yo creo que también aplicaría a AI si si tienes la posibilidad. Básicamente lo que busco es lo mismo, es ver tu proceso de razonamiento. Por ejemplo, haces una búsqueda en Google y quiero ver las keywords que utilizas, cómo estás buscando el problema. Probablemente, si es un problema de programación, obviamente lo primero es no buscar la solución. No quiero que busques la solución. A lo mejor puedes buscar una llamada a una librería, no te acuerdas, una sintaxis concreta, cosas pequeñas. Obviamente, si me buscas la solución, yo no te lo voy a impedir, pero bueno, es un gran punto en tu contra. Pero lo que voy a buscar, por ejemplo, es cómo lees las webs. Por ejemplo, Stack Overflow. Si tú has leído mucho Stack Overflow, tú sabes el patrón de la página. Entonces, yo cuando leo Stack Overflow, pocas veces leo Stack Overflow. Voy en diagonal, porque sé que leo un poquito de la pregunta, voy escaneando y voy leyendo las keywords. Esto tiene buena pinta. Escroleo para abajo, veo la solución, tiene buena pinta. Entonces, esos son cosas que veo. Porque, por ejemplo, si tú no has visto jamás Stack Overflow, obviamente te vas a perder en la página. Hay mucha información. Bueno, si tú eres un programador y has estado programando durante años, conoces Stack Overflow. Esto es solo un ejemplo. Lo mismo también con blogs. Como los programadores en general leemos los blogs y todo, a menos que sea algo muy denso y algo muy importante, cuando buscamos este tipo de soluciones, escaneas. Y entonces estás buscando cosas concretas porque sabes lo que estás buscando. No es que te eche una pregunta de algo que eres totalmente nuevo y entonces tienes que leer, aprender, ese tipo de cosas. Recién dijiste, si buscas la solución, tenés un punto en contra, casi que estás afuera del partido. Como una persona que no es de tecnología como yo, ¿cuál es el problema de ir a buscar la solución directamente? Bueno, hay que evaluar algo. En el fondo, hay que evaluar algo. Cuando tengo un problema, lo que quiero es que lo resuelvas también. Estamos buscando gente que matemáticamente... Normalmente todos estos problemas tienen matemática detrás, o lógica. Lo que estoy buscando es alguien que sea capaz de aplicar esa lógica con problemas que a lo mejor no ha visto nunca, pero porque luego nuestro mundo, programación, es todo muy matemático, es todo muy lógico. Entonces, claro, necesito a alguien que sepa hacer esas cosas. No que alguien que vaya a buscar todos los problemas, porque la red flag ahí es que solo vas a poder resolver los problemas que ya están resueltos. Cuando sea un problema que es nuevo, entre comillas, y no exista una solución en Stack Overflow, en Internet, en algún sitio, ¿cómo lo vas a resolver? Esa sería mi preocupación. Normalmente se va a parecer a otro problema, pero bueno, tienes que ver las similitudes, tienes que tener la capacidad de adaptar una solución de un problema distinto a este nuevo problema, por ejemplo. Pero claro, ahí necesitas razonamiento y necesitas entender la lógica de un lado para aplicarla en el otro, etc. Algo que mencionabas a la hora de que uno tiene que resolver problemas como desarrollador de software y tenés varias limitantes, tecnologías, varias limitantes de dinero, limitante de tiempo.
limitante del equipo que tenés. Hay varias limitantes, si no sería todo muy fácil. A la hora de un desarrollador de software poder adaptarse a todas estas cosas. Y acá te voy a hacer una pregunta de tu carrera profesional que fuiste haciendo cambios, quizás no muy grandes, pero sí has trabajado en distintas industrias, has trabajado con distintos equipos en distintos países, con distintas tecnologías. ¿Qué es lo que a vos te ha servido para adaptarte a todo esto? A poder tener la cabeza, absorber nueva información, adaptarte y entregar un resultado. ¿Qué es lo que a vos, no sé si alguna vez lo has pensado, pero qué es lo que te ha ayudado a continuamente adaptarte? Por un lado es esas ganas de aprender. O sea, hay que querer. Sí, hay que hacer un esfuerzo y bueno, tienes que echarle horas. Por otro lado es saber ver las similitudes de dos cosas que en principio son distintas. Por ejemplo, yo trabajé en Java en la universidad y en un momento de repente tenía que trabajar en C#. Pero bueno, cuando ves los dos lenguajes de programación, uno al lado del otro, son muy parecidos. Sí, la sintaxis es distinta, pero bueno, pues te adaptas, aprendes los nuevos patrones, aprendes la nueva sintaxis y obviamente y aprender las nuevas APIs, la nueva SDK, pero en el fondo son muy parecidas. ¿Cuáles son los métodos para manejar una lista? Bueno, en algún sitio le llamarán size, ¿no? Para saber la longitud de una lista se llama size y en el otro length. Bueno, pues lo aprendes, no pasa nada. Entonces, yo creo que lo importante es saber trasladar tus conocimientos del pasado, de lo que sea, a las nuevas cosas. Y para ello muchas veces hay que saber qué está pasando under the hood, por las tripas, ya sea un lenguaje de programación, ya sea un servicio, ya sea lo que sea. Cuando sabes eso, es mucho más fácil aplicarlo a lo nuevo, a lo que viene. Entonces, ¿no? Mi consejo sería, aprende, no te quedes en la superficie. No te quedes en, escribo esto y ya. No, intenta aprender, intenta entender qué está pasando por debajo. Volvemos, un ejemplo simple. Sabemos que Java, C# tiene una garbage collector, el recolector de basura. Pero, ¿sabes cómo funciona? Oye, aprovecha, googlea un poquito. No hace falta que seas un experto, pero aprende cómo funciona el recolector de basura. Tiene 3 niveles. El primero hace no sé qué, el segundo no sé cuántos. Muy básico, pero eso te va a ayudar a que cuando vayas y utilices un nuevo lenguaje, veas las similitudes y enseguida hagas clic y lo puedas aprender todo mucho más rápido. Con la AI que hablábamos recién de ChatGPT, con ir a buscar una solución directamente en Stack Overflow o Google, o el no querer pasar tiempo entendiendo, aprendiendo y siendo curioso y echándole horas. Esta es una pregunta muy subjetiva, que es nada más para entender qué es lo que ¿por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que muchas veces la gente se queda en, que encontré una solución, copy-paste, lo hago, o tengo que hacer esto y le pido a ChatGPT, me da una respuesta y lo implemento directamente? ¿Por qué crees que eso pasa? Porque pasa mucho. Sí, pues supongo que hay varias razones. Una es falta de ganas o desmotivación. Pasas olímpicamente, bueno, lo pego, parece que funciona, bueno, ya está. Siguiente cosa. Otra es desconocimiento. Tú ves una solución y te crees que es buena, porque no tienes el conocimiento para valorar si esa solución, ya sea Stack Overflow o la AI o lo que sea, si esa solución es suficientemente buena. Entonces, por ejemplo, yo sí estoy empezando a utilizar AI, recomiendo a todo el mundo empezar a saber utilizar el prompt y empezar a hacer esas cosas, pero siempre hay que analizar el resultado. Hay que utilizar eso para crear tus propias soluciones, nunca copy-paste. Lo mismo con Stack Overflow. Hay que saber analizar. Pues eso, una es pereza, otra es falta de conocimiento. Que cuando no sabes reconocer lo bueno, te pongan algo bueno o no, no eres capaz de reconocerlo. Entonces, bueno, eso es experiencia y eso es echarle horas también. Hay muchos bootcamps y hoy en día también tenemos de vuelta AI que le pides que te haga un código para tal cosa y te lo hace. Pero uno no termina de tener el conocimiento y el entendimiento de qué está haciendo y por qué está haciendo y si es una buena o mala solución. Primero uno puede aprender teoría en la universidad y después lo que vos decís, la experiencia. Pero ¿cuál es tu
tu punto de vista con respecto a la educación formal que quizás vos hiciste comparado con lo que hoy hay dando vueltas? Yo recomiendo estudios universitarios, sí lo recomiendo. Por un lado, hay empresas que que es un requisito. O es mucho más fácil pasar ese filtro, ya lo pasas automáticamente, mientras que si no lo tienes, tienes que probarlo con proyectos, tienes que enseñar un portfolio, hacer algo. Lo segundo es que te da un conocimiento mucho más amplio que solamente programar. Un bootcamp de programación está pensado solo para aprender a programar. ¿Qué está pasando por detrás? ¿Por qué el lenguaje de programación funciona como funciona? No sé si eso lo aprenden o no. A lo mejor lo único que aprenden es sintaxis. Oh, si pones esto, haces esto. Cómo defines una variable, luego haces un loop, luego tal. En la carrera aprendes más. Aprendes cómo funciona por dentro el ordenador. Yo es que hice ingeniería informática, entonces, por suerte o por desgracia, dábamos todo. Desde la parte física, parte lógica. Entonces, tuve una visión de todo el stack, ¿no? Desde la parte desde que estás programando hasta los bits, hasta el hardware. Otra de las cosas a favor de la carrera es que, en el fondo, es más fácil. Sí, hay que estudiar, pero te dan un plan de estudios que ya está hecho, que lo sigues, que es bastante completo y, sobre todo, yo veo en la universidad que te enseñan un montón de cosas y para que luego tú puedas especializarte en lo que tú quieras. El bootcamp es una especialización en programación. Punto. Entonces, sí, lo malo puede ser muy cara, depende de dónde vivas y dónde vayas, y lleva años. Pero hay veces que tú empiezas la carrera pensando que lo que quieres hacer es programación y de repente, como tocas otras muchas cosas, de repente descubres que, no, a mí lo que me gusta es esta otra cosa. Porque de repente has tenido la oportunidad, ¿no? Te has expuesto a eso. Entonces, es otra cosa. Por ejemplo, yo empecé en sistemas. Esto, en España, teníamos ingeniería de sistemas, que era como más enfocada al hardware de los ordenadores. Bueno, ahora soy programador 100% y el hardware no lo toco, pero bueno, yo empecé por ahí y luego descubrí que a mí me gustaba mucho más programar a alto nivel, es decir, con lenguajes de programación de alto nivel, que trabajar a más bajo nivel, a nivel hardware, a nivel de bits, a nivel de embedded systems. Y bueno, pues eso fue ese viaje, lo que dije al principio también, ese viaje que te permite la universidad. Lo bueno del bootcamp, pues bueno, cuando vienes de una ingeniería que no es especialmente informática, no vienes de químicas, pero quieres aprender a programar porque quieres meterte, bueno, es una vía rápida. Es cierto que has invertido un montón de años para sacarte esa ingeniería y entonces te da esa vía rápida. Te estás perdiendo muchas cosas por detrás, pero oye, también hay que ser un poco prácticos a veces.